Dios le bendiga a todos en esta mañana. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Estamos allá localizados en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Wakeman. Y allí estamos sirviendo al Señor. Es una iglesia de habla inglesa. Si usted conoce el inglés y no tiene iglesia local que asista, le invito a que nos visite. Allí va a recibir la palabra de Dios, va a escuchar la palabra de Dios conforme está escrita la palabra de Dios, y va a recibir el amor de Dios conforme a como Dios nos enseña en su palabra, de amar al prójimo como a sí mismo. Y quisiera comenzar en estos próximos devocionales con unos estudios acerca de ciertas actitudes, de ciertas acciones, de ciertos comportamientos que debemos tener nosotros los creyentes y que no debemos tener nosotros los creyentes. Y quisiera leer con ustedes para comenzar una de esos comportamientos o actitudes en el libro de Salmos capítulo 50, los versículos 14 y el versículo 23. Dice así la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 50, versículo 14, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente en español. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Y el versículo 23 dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Así que ya se deben estar imaginando cuál es el tema, esta primera actitud o comportamiento que debe haber en toda persona, pero más que todo en los creyentes, en los hijos de Dios, en los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y manifestarla así a aquellos que están a nuestro alrededor. Y el tema es la gratitud, y en este caso obviamente gratitud a Dios, gratitud a Dios. Y fíjese que implica que es un sacrificio a Dios la gratitud. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Y vamos a hablar también de esos sacrificios que agradan a Dios y de aquellos que no agradan a Dios. Y cuando hablo de sacrificio, hablo de acciones que hacemos los creyentes o algunos que no son creyentes, bien, para tratar de agradar a Dios, para tratar de ser aceptados o aceptables ante Dios. Y siempre aclaramos que la única manera en que alguien puede ser aceptado o aceptable ante Dios es cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador. Entonces venimos a ser hijos de Dios, recibimos al Señor y Él nos da la potestad, nos da el poder de ser llamados hijos de Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13. Hablando de la gratitud, la Real Academia de la Lengua Española define gratitud como sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra persona le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Fíjese que habla de dos palabras, sentimiento y corresponderle. El sentimiento que me obliga a mí, a una persona, a estimar el beneficio o favor que le ha hecho a otra o que ha querido hacer, y además a corresponderle conforme a ese favor y beneficio. Algunos sinónimos para la palabra de gratitud son agradecimiento, reconocimiento, obligación y obviamente lo contrario es ingratitud. Y esa definición no o está de acuerdo, es conforme, digamos, a lo que la palabra de Dios nos enseña. A lo que la palabra de Dios nos enseña, que es ser agradecido a Dios, que es ser agradecido a lo que Dios ha hecho por nosotros, ser agradecido a lo que Dios nos da, como dice el Señor Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no solamente se refiere a alimentos, se refiere a todas las necesidades básicas
que tenemos nosotros como personas y como hijos de Dios. Y leyendo de nuevo en el libro de Salmos, capítulo 50 y versículo 14, bien, dice la palabra: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. ¿Y cuál es la palabra aquí que oímos o leemos para sacrificio? La palabra en hebreo que usa el autor en este salmo es una que puede significar lo mismo: confesión, adoración y gratitud. La palabra tudó es la palabra en hebreo que puede significar lo mismo: confesión, adoración y gratitud. Por ejemplo, en Josué capítulo 7 versículo 19, cuando leemos ese versículo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, la palabra que se utiliza es: confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Pero sin embargo, cuando leemos en la Biblia, en la traducción de Reina Valera del 60, dice: dale gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, confiesa y alabanza. Las dos versiones para la misma palabra de gratitud. Esto quiere decir que cuando leemos el versículo que estábamos leyendo, 50 y capítulo 50 y versículo 14, lo podemos leer de esta manera: haz que la confesión, haz que tu alabanza, tu adoración, tu gratitud sea tu sacrificio a Dios. Entonces tenemos que entender que agradecidos, cuando somos agradecidos, estamos diciendo que estamos de acuerdo con Dios. Ese es el significado de la palabra confesión, y que estamos igualmente adorándolo. Todo eso es parte de ser agradecido a Dios, de estar entonces de acuerdo con Dios, con lo que yo soy, con lo que Él me da, y de a la misma vez adorarlo como a Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Esa es parte de lo que vamos a empezar a hablar, de lo que es la palabra gratitud. Ser agradecido, estar de acuerdo con Dios, de su bien para con nosotros, y entonces a la misma vez adorar a Dios por todo lo que Él es y nos ha hecho en nuestras vidas. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús que tú obres por medio de ella y llegues a los corazones de aquellos que necesitan, Señor, en esta mañana, de salvación y de vida eterna. Que, Padre amado, puedan confesar que son pecadores, estar de acuerdo contigo, Señor, que necesitan de Jesús como Señor y Salvador, y en esta mañana los reciban así, de todo corazón, como Señor y Salvador. Padre, gracias. En nombre de Jesús que oramos. Amén.